Bienvenidos de nuevo a su canal, el epicentro de todas las noticias del espectáculo que realmente importan. Estoy súper contento, emocionado y con la piel de gallina de tenerlos por aquí hoy, listos para sumergirnos juntos en el fascinante, a veces caótico, pero siempre cautivador mundo de nuestras estrellas favoritas. Y hoy vaya que tenemos chismecito jugoso, tan jugoso que podría ser el título de una nueva telenovela. ¿Recuerdan que hace poco, con esa chispa de intriga en nuestros ojos, hablábamos de la posible reconciliación entre el galán turco Can Yaman y la deslumbrante Demet Özdemir? Pues agárrense fuerte de sus asientos, porque parece que las cosas se han puesto mucho, pero mucho más interesantes, y todo gracias a una aparición sorpresa en el aeropuerto y unas declaraciones que, sin exagerar, han incendiado las redes sociales y puesto a todos nuestros detectives de la farándula a trabajar horas extras. Así es, amigos míos. El carismático y siempre objeto de atención, Can Yaman, fue captado recientemente llegando al aeropuerto, y como era de esperarse, los flashes de las cámaras y los micrófonos de la prensa no tardaron en rodearlo como abejas a una flor. Pero lo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba era la bomba noticiosa que traía consigo, una que para deleite de miles de fans, tiene directamente que ver con nuestra querida y talentosa Demet Özdemir. Y antes de que se me adelanten, antes de que empiecen a tejer sus propias teorías, les digo, esto va a ser mejor, más apasionante y con más giros argumentales que cualquier telenovela que hayan visto. Prepárense para un drama de alto voltaje. Si ustedes son fans acérrimos, devotos y apasionados de Can y Demet, sabrán perfectamente que su historia de amor dio muchísimo de qué hablar. Desde el momento en que protagonizaron juntos esa serie que marcó un antes y un después, Erkenci-Kuş, la química entre ellos era tan palpable, tan eléctrica, que se podía cortar con un cuchillo. En pantalla eran pura magia, una conexión que trascendía la actuación, y fuera de ella, los rumores de un romance florecían como flores en primavera, indomables y llenando el aire de fragancia. Al principio, como es el ritual en el mundo del espectáculo, lo negaron. Lo típico. Lo esperable. Pero las evidencias, las miradas cómplices, los gestos sutiles, las coincidencias, todo, absolutamente todo, apuntaba a que algo mucho más profundo que una simple amistad estaba ocurriendo entre ellos. Y claro, nosotros, sus seguidores, estábamos en un frenesí absoluto, viviendo cada día como si fuera una cuenta regresiva hacia la confirmación oficial de ese romance que tanto anhelábamos. Finalmente, tras meses de especulaciones y sutiles indicios, la relación se hizo pública. Y cuando decimos pública nos referimos a un torbellino de amor, viajes exóticos, y momentos que compartían con nosotros, sus fieles seguidores, a través de las redes sociales. Se veían tan felices, tan radiantes, tan perdidamente enamorados, que muchos, en la inocencia de nuestros corazones románticos, pensábamos que esta vez sí era para siempre. Que habíamos encontrado a la pareja de cuento de hadas definitiva. Sin embargo, de repente, tan rápido como había empezado ese idilio, la relación llegó a su fin. Y el silencio que siguió, el vacío que dejaron en nuestras redes y en nuestros corazones, fue ensordecedor. Cada uno tomó su propio camino. Can con proyectos ambiciosos que lo llevaron a Italia, y Demet, cosechando éxitos rotundos en Turquía y comenzando a expandir su estrella internacionalmente. Parecía un capítulo cerrado, un sueño que se desvanecía. Pero como bien sabemos, en el complejo y fascinante laberinto del mundo del espectáculo, las puertas rara vez se cierran del todo, ¿verdad? El arte, la amistad, los sentimientos, son hilos que a menudo se entrelazan de maneras inesperadas. Y el público, nosotros, los que vibran con sus historias, siempre estamos atentos, con la lupa puesta, a cualquier indicio, por mínimo que sea, de que dos personas que cautivaron nuestras miradas y nuestros corazones puedan reencontrarse, ya sea en el ámbito profesional o, quién sabe, en el personal. Y es precisamente ahí, en ese terreno fértil para la esperanza y la especulación, donde entra la noticia que Can Yaman, con su llegada al aeropuerto, nos ha regalado. Resulta que Can Yaman, al ser abordado por la prensa en su llegada, y como es habitual ante la expectación que genera, fue preguntado, como siempre, sobre su vida personal. Y aunque al principio se mostró reservado, con esa pose de misterio que lo caracteriza cuando no quiere dar demasiados detalles jugosos, hubo un momento clave, un instante que congeló el aire y encendió todas las alarmas. Le preguntaron directamente con una insistencia que rozaba la audacia, sobre Demet Özdemir. Y aquí viene lo verdaderamente interesante, lo que ha provocado este terremoto mediático, porque su reacción, sus palabras, han dado pie a un sinfín de especulación. Y créanme, nos dejan a todos con la boca abierta, con el corazón latiendo a 1000 por hora.
Según los reportes de los medios turcos más reputados y los vídeos que circulan a toda velocidad por las redes, Can no solo no negó rotundamente un posible acercamiento o comunicación actual con Demet Özdemir, sino que con una sonrisa que algunos interpretan como pícara y seductora, y otros como nostálgica y llena de afecto, habría dicho algo así como: siempre hay contacto, la amistad perdura. Y ojo, mis queridos amigos, no se quedó ahí, eso es solo el principio. Cuando los reporteros, con esa sagacidad que los caracteriza, le presionaron un poco más, sugiriendo con descaro que quizás ese contacto era algo más que una simple amistad, algo con tintes románticos, él habría respondido con un gesto enigmático y un murmullo que suena, y esto es lo que enciende las pasiones, sospechosamente aún rotundo quizás en el futuro. Imaginen el revuelo. La explosión de comentarios en Twitter. La avalancha de memes y teorías en Instagram. Ahora, la pregunta que todos nos estamos haciendo es: ¿qué significa todo esto? Por un lado, Can Yaman es conocido por ser un hombre extremadamente carismático, un seductor nato, y a veces, un poco juguetón y misterioso con la prensa. Podría ser simplemente una forma educada y astuta de evadir una pregunta demasiado personal, una respuesta ambigua que deje la puerta abierta a la imaginación colectiva sin comprometerse a nada. Sin embargo, la forma en que lo dijo, la mención explícita de contacto, y sobre todo, ese enigmático y prometedor, quizás en el futuro, son más que suficientes para desatar la locura entre los fans incondicionales de la pareja que bautizamos cariñosamente como Candem. Piensen en esto por un momento: después de una ruptura mediática, después de haber tomado caminos aparentemente muy separados, que Can, el propio Can Yaman, mencione comunicación y además un posible futuro, eso es oro puro para las redes sociales. Es el combustible perfecto para el motor de la especulación. Inmediatamente las cuentas de fans, los grupos de discusión, los foros dedicados a la pareja se encendieron como un árbol de Navidad. Compartieron clips del aeropuerto una y otra vez, analizaron cada gesto, cada inflexión de su voz, cada parpadeo. Y como era de esperarse, los rumores de reconciliación, que habían estado latentes, volvieron a tomar una fuerza arrolladora, más potentes que nunca. Algunos fans, los más optimistas, los soñadores empedernidos, ya están imaginando escenarios dignos de Hollywood. Están soñando con un posible reencuentro en la pantalla, con un proyecto que los una de nuevo. Se imaginan a Can y Demet trabajando juntos otra vez, compartiendo escena, reviviendo esa magia que nos cautivó. Sería sin duda alguna un éxito garantizado, un regreso triunfal que rompería todos los récords. Podrían ser una nueva pareja en alguna serie dramática o una película romántica, o quizás, y esto sí que haría explotar la emoción, una secuela de Erkencikus que tantos amamos y que dejó una huella imborrable en nuestras memorias. Las posibilidades son infinitas y la demanda por parte de los seguidores es, sencillamente, colosal. Otros, sin embargo, son un poco más cautelosos, más realistas, si se quiere. Señalan con prudencia que la palabra contacto puede significar muchísimas cosas. Quizás simplemente se cruzan mensajes ocasionalmente para desearse suerte en sus proyectos, para preguntar cómo están, para felicitarse por un logro. Y ese quizás en el futuro podría ser simplemente una forma amable de decir: quién sabe lo que depara la vida, una respuesta diplomática que no compromete a nada en absoluto. El mundo del espectáculo es complicado, las agendas son apretadas, y las relaciones personales, incluso las más fuertes, son aún más delicadas y complejas. Pero lo que es innegable, lo que nadie puede discutir, es el poder de atracción de esta pareja. Can Yaman y Demet Özdemir juntos crearon una magia que trascendió la pantalla y cautivó a millones de personas alrededor del mundo. Su química era tan palpable, tan electrizante, que se sentía a través de la televisión. Sus personajes en Erkencikus se volvieron icónicos, leyendas de la televisión turca, y su relación en la vida real, aunque aparentemente breve, fue un capítulo que muchos seguimos con una intensidad sorprendente, casi como si fuera nuestra propia historia. Y es precisamente esa huella imborrable, esa conexión emocional que establecieron con nosotros, la que hace que cualquier indicio de un posible acercamiento se convierta instantáneamente en una noticia de primera plana, en un fenómeno viral. Analicemos un poco la trayectoria de ambos desde su separación. Can Yaman ha estado enfocado en proyectos internacionales, especialmente en Italia, donde, como sabemos, tiene una base de fans extremadamente leal y apasionada. Ha protagonizado series que han sido un éxito rotundo y ha participado en campañas publicitarias de gran envergadura, consolidando su imagen como un actor cotizado a nivel mundial. Su carisma arrollador y su imponente físico lo han convertido, sin duda alguna, en un ícono de moda y entretenimiento.
Por su parte, Demet Özdemir no se ha quedado atrás ni un segundo. Ha seguido siendo una de las actrices más populares y queridas de Turquía, protagonizando series que han cosechado un éxito arrollador y demostrando una versatilidad y un talento que la hacen brillar con luz propia. Además, como mencionamos antes, ha empezado a explorar oportunidades en el extranjero, participando en producciones internacionales y ampliando así su alcance y su influencia. Su carrera está en un momento cumbre en pleno apogeo, y es completamente natural, lógico y esperable que la prensa siga interesada en su vida personal, especialmente cuando hay un pasado tan intenso y tan mediático con una figura de la talla de Can Yaman. Así que, volviendo a la noticia del aeropuerto, a esas palabras tan sugestivas de Can, creo que podemos interpretarla de varias maneras. Podríamos ser escépticos, podríamos ser cautelosos, pero lo que sí parece claro es que la conexión entre ellos, sea cual sea su naturaleza actual, sigue existiendo. La prensa turca es conocida por su habilidad para desenterrar información y por su instinto para saber cuándo hay una historia que contar. Y si Can dio pie a este tipo de declaraciones, si no las acalló de inmediato, es porque, a buen seguro, algo hay. Tal vez no sea una reconciliación amorosa inminente y oficial, pero sí un entendimiento, un respeto mutuo que se ha fortalecido con el tiempo, o quizás, una amistad sincera que ha sobrevivido a la distancia y a las vicisitudes de sus vidas. Lo que sí es seguro, y esto nos da un respiro a todos los que disfrutamos de su historia y nos permite seguir soñando y fantaseando con lo que podría ser, es que la puerta no está completamente cerrada. ¿Se imaginan una entrevista donde ambos hablen abiertamente de su pasado, de lo que aprendieron de esa relación, de cómo se ven ahora, de si hay un futuro para ellos? Sería un contenido tremendamente interesante, un capítulo que miles de fans estarían deseando ver y analizar al detalle. Y pensando un poco más allá, esta noticia también nos recuerda, una vez más, lo efímero y volátil que puede llegar a ser el mundo del espectáculo. Las relaciones personales, las carreras profesionales, las modas, todo puede cambiar en un instante, evolucionar, transformarse. Pero el cariño, la admiración y el apoyo incondicional de los fans, eso sí que es duradero, eso es lo que realmente trasciende. Y eso es precisamente lo que vemos reflejado en las redes sociales, la ilusión de los fans que siguen anhelando verlos juntos de nuevo, de alguna u otra forma, alimentando la esperanza con cada pequeña pista. Entonces, mis queridos amigos, la noticia que Can Yaman trajo del aeropuerto sobre Demet Özdemir, aunque no sea una confirmación oficial y rotunda de reconciliación amorosa, sí que ha avivado la llama de la esperanza, de la especulación y de la emoción. Ha demostrado que a pesar de los caminos separados, de las trayectorias individuales que han emprendido, la conexión y el recuerdo de lo que vivieron juntos, de la magia que crearon, sigue presente y latente. Y para nosotros como espectadores, como seguidores, como fans apasionados, es emocionante ser testigos de estas pequeñas pinceladas del mundo de las celebridades, de estos susurros que nos hacen soñar y nos mantienen enganchados a sus vidas. Ahora, la pregunta del millón, la que todos estamos esperando responder, ¿qué creen ustedes? ¿Les gustaría ver a Can y Demet juntos de nuevo? ¿Sería en una serie, en una película, protagonizando juntos un proyecto que nos devuelva esa química que tanto amamos, o quién sabe, quizás, solo quizás, en la vida real, dándose una segunda oportunidad al amor? Déjenmelo saber en los comentarios. Estoy súper ansioso por leer sus opiniones, sus teorías descabelladas, sus deseos más profundos. Quiero saberlo todo. Y antes de irnos, no se olviden de lo más importante, si les gustó este vídeo, si disfrutaron de este análisis tan jugoso y quieren seguir estando al tanto de todas las noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos de sus estrellas favoritas, denle un buen y generoso me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, especialmente con aquellos que también son fans acérrimos de Can y Demet, para que nadie se pierda esta emocionante noticia y podamos debatir juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. No se queden afuera de la conversación. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo, cargado de más chismes y sorpresas. ¡Chao!